Ok, chicos, vamos a ver medir el trabajo, el estudio del trabajo. El estudio del trabajo son técnicas y al estudio de métodos y medida del trabajo que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficacia y en la economía de la situación estudiada con el fin de mejorarla. ¿En qué consiste el estudio de trabajo? Es como para poder estandarizar cuánto es que dura un operador haciendo actividades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos los métodos, porque no podemos hacer un estudio de trabajo si no tenemos una especificación, un procedimiento, un instructivo, este, que todo el mundo esté capacitado, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo en adelante, ¿ok? ¿Qué abarca el estudio de trabajo? Mejorar la productividad, mayor rendimiento, mejorar puestos de trabajo, estudio de métodos, estudio de tiempos. El estudio de métodos es el registro y examen crítico y sistemático de las maneras de realizar las operaciones, las actividades, procesos, con el fin de efectuar mejoras. Y utilizamos ciertas herramientas, diagramas de flujo, diagramas de operaciones, diagramas de procesos, diagramas de actividades simultáneas, diagramas bimanual, simbología para la representación de procesos y etcétera. La medida del trabajo también sirve para fijar los tiempos estándares de ejecución de una determinada tarea. Evaluar el desempeño del trabajo comparando la producción real durante un periodo de tiempo dado con la producción estándar calculada para aplicación de la medida de trabajo. Planificar las necesidades de mano de obra para cualquier producción, calcular la capacidad, determinar los costos del producto que se vaya a producir, evaluar los distintos procedimientos, realizar diagramas de operaciones, establecer incentivos. ¿Ok? Siempre, para poder hacer la medición de tiempos tenemos que tener una metodología y ya hay muchos factores del proceso que debemos tener estandarizados porque yo no voy a poner a Yesenia, a a quién más puedo poner ahí, a Jennifer, ¿verdad? A Elías, hacer, los pongo a hacer ciertas operaciones y las tres lo hacen diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Homologar, estandarizar, revisar los procedimientos, revisar todo para poder yo venir a hacer una toma de tiempos que sea efectiva, ¿verdad? Que nos vaya a indicar. Y no crea que es que uno quiere estar midiéndole el trabajo al operador, no, chicos, porque con esto, con la toma de tiempos, el planeador manda a hacer la producción de manda a hacer la producción y ya sabe cuánto debe durar esa línea productiva. Entonces, así él se va a comprometer, ok, dice, hoy 30 de noviembre mandé a pedir a producir este envase Coca-Cola 600 porque el cliente lo está pidiendo, ¿verdad? Para el 2 de diciembre. Entonces ya sabe él que la producción va a durar eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos métodos. Hay que empezar a escoger, hay que registrar, hay que analizar, hay que diseñar, aplicar y mantener para poder implementar estas mediciones. Cuando hablamos de seleccionar, es el trabajo, el proceso, actividad en la que le vamos a hacer el estudio, ¿verdad? ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta la condición humana, la tecnología y lo económico? Cuando hablamos de humanos, las actividades que causan insatisfacción, las actividades peligrosas, actividades repetitivas, actividades poco eficientes. Es muy importante, ¿verdad? Hoy en día las empresas pues tienen su salud ocupacional y eso nos permite, ¿verdad? A estar haciendo análisis de riesgos para poder hacer
las actividades bien, ¿verdad? Porque como dice ahí, tenemos actividades repetitivas que si no son controladas a nivel de salud ocupacional, pueden ocasionarnos una lesión a largo plazo. Pero el humano, la parte humana, debe saber cuál es el procedimiento y cuáles son los pasos a seguir. Cuando hablamos de tecnológicos, la necesidad de actualización, modernización, la necesidad de mayor producción, la automatización para mejorar el servicio al cliente, para disminuir costos y producir más. En lo económico, operaciones costosas, cuellos de botella que no permitan satisfacer la demanda, manejo de materiales, distribución de la planta, producción, orden, eficiencia de los equipos. Cuando hablamos de registrar, hay que saber qué registramos, cómo, dónde, quién lo registró, ¿verdad? Siempre hay que tener datos, chicos. Sin datos no podemos hacer análisis y sin análisis no podemos estar haciendo la mejora continua. ¿Qué vamos a registrar? Consignar todos los datos relevantes cerca del trabajo, tarea, proceso, operación, actividad, utilizando las técnicas más apropiadas, disponiendo de datos de la forma más cómoda para analizarlos, tomando en consideración que todo estudio debe contener las respuestas, como dice aquí, de lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, sin datos no podemos, perdón chicos, sin datos no podemos mejorar, no podemos analizar qué es lo que está pasando, dónde están nuestros cuellos de botella, dónde está el proceso más, si está costoso o no. ¿Okay? Registrar información. Registrar información en proceso de la operación, proceso del recorrido, proceso de flujo del proceso, máquina hombre, cuadrillas, diagramas, bimanual. Bimanual es como la palabra lo dice, hacer las cosas manuales. Hay un método, una metodología que se llama Terblick, hilos, trayectorias, entre otros. Analizar. Con espíritu crítico hay que preguntarse si se justifica lo que se hace en cuanto al propósito. Nosotros los de calidad, cuando estamos ahí, pues existe de criterios dependiendo de lo que vayamos a liberar y que si pasa o no pasa. Entonces, uno se tiene que hacer como una matriz de preguntas si afecta el producto, la estética, eh, quita la funcionalidad del producto, así tenemos que hacernos ciertas preguntas cuando vamos a hacer el análisis. Analizar con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace, cuánto a propósito, lugar donde se lleva a cabo, orden donde se ejecuta, quién lo ejecuta, el método y los medios usados para hacer el trabajo. Técnica del interrogatorio con el objetivo de eliminar los trabajos, tareas, procesos, operaciones, actividades que no forman parte del trabajo, cambiar, modificar y reordenar el trabajo, mejorar. Diseñar, dice, un método más económico, tomando en cuenta la normativa, el debe ser el trabajador, supervisor y jefe, definiendo y evaluando el cambio. Cuando nos solicitan un diseño, un cliente, tenemos que tomar muchos aspectos, ¿verdad? El área de diseño tiene que montar, una vez que tenga la aprobación del cliente. ¿Por qué? Porque él va a diseñar en base al requerimiento del cliente y una vez que el cliente le dice sí lo apruebo, entonces se pasa a producción y ahí pues hay que capacitar tanto al trabajador, al operador, como el supervisor, como al de calidad. Y en base a eso no podemos, cuando hacemos un producto nuevo, diseñamos un producto nuevo, las especificaciones no salen, chicos, de una vez, no, hay que hacer un estudio. Y eso es lo que hay que ofrecerle al cliente, ¿verdad? Al cliente no le vamos a decir, con estas van a ser sus medidas. No, porque jamás. Tienen que haber varias corridas para eso.
Cuando hablamos de mejorar el diseño, decimos que es empezar con un material mejor, unir mejor las piezas, facilitar la máquina, simplificar el diseño. Esos son algunos ejemplos. Cuando hablamos de aplicar es implementar el nuevo método de trabajo y capacitación y adiestrar, ¿verdad? No podemos hacer muchas veces los procedimientos, bueno, yo tengo el procedimiento de hacer la prueba de medición de altura del envase. Ah, pero es que ya ahora lo cambiamos, entonces cambio la versión del método. Ya no va a ser la versión 1, sino que va a ser la versión 2, ¿verdad? Vender ideas propias relacionadas con el fin del estudio, aportes, sugerencias, preparar informe, diagramas, costos, necesidades, examinar informe junto con las jefaturas, aprobación, ver cómo están los artes y todas las dimensiones, preparar normas, detalles, métodos, equipo y capacitación, ¿verdad? Todo es un conjunto, todas las áreas, no solamente un departamento. Ya una vez podemos mantener, controlar el método para buscar más adelante otra oportunidad, pudiéndose interpretar también con las nuevas filosofías de producción como el inicio de un ciclo para la técnica de la mejora continua. Cuando hablamos de la mejora continua hablamos de Kaizen, es mejor, mejora Zen continua. ¿Qué es la mejora continua? Es siempre buscar procesos que nos van a facilitar, que nos van a tener mejor productividad y por ende el costo operativo disminuye, entonces van a haber más ganancias. Es importante que una vez que se ha implementado el método se le mantenga en forma específica. No permitir volver a los antiguos métodos, recuerde siempre hacer un método mejor. Y como Kaizen, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Cuando hablamos de estudio de tiempo, muy importante, chicos, aquí vamos a, este, a desarrollar cómo vamos a hacerlo y la importancia, ¿verdad? Ya yo les dije que no es porque vamos a ir a ver si uno es más bueno que el otro, no, sino que cuando el programador dice, bueno, es que el cliente me pidió 500 unidades salen en 2 días, pero en la línea X. Pero en la línea Y no puede, ellos duran un poquito más. Entonces, ya, ¿y por qué? Porque hay un cuello botella, porque la máquina no está funcionando, porque el operador está en entrenamiento o simplemente porque la línea no está homologada para ese producto. Entonces, la línea 1X la que tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengamos todo eso estandarizado, procedimientos, métodos, los operadores están bien, empieza el estudio de tiempos. Esto es una técnica de medición de trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas para analizar los datos con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas establecidas. Algunas consideraciones, ¿verdad?, que hay que tener cuando vamos a hacer la toma de tiempos. Conocimiento de la técnica de estudio de las operaciones por parte del analista. Deben estar estandarizados todos los detalles del método y las condiciones de trabajo para que los tiempos estándar tengan valor. Los representantes de los supervisores o los jefes del departamento deben saber realizar un estudio de trabajo. Se debe planificar el estudio de trabajo que se haga coordinadamente y sin dificultades. El operador debe familiarizarse con los detalles de la operación. Yo llego y me acerco al operador y le digo es que voy a estar un rato a la par suya porque voy a hacer una toma de tiempos, vamos a validar movimientos, vamos a validar el tiempo que usted dura por cada pieza, etcétera, ¿verdad? Y el supervisor debe comprobar el método y asegurar que exista la cantidad de recursos suficientes. O sea, vamos a ir a hacer un análisis de método y que no tenga materia prima, ¿ok? O el producto. Si hay varios operarios, el supervisor debe elegir aquel que permita tener los resultados más satisfactorios, ¿ok? No voy a poner
al operador que porque tiene mucha agilidad, ya tiene muchos años y pues hace más del 100% de eficiencia. Y cambio el otro operador solo cumple el 100%. Entonces, tenemos que ser ahí equitativos y vamos a poner la persona que realmente hace la producción, ¿verdad? Luego, la persona que hace se asegurará de que ha elegido trabajadores competentes y expertos. ¿Cuál es el objetivo? Investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el que no se ejecuta trabajo productivo por cualquier causa. ¿Cuáles son algunas de las causas? De cuellos de botella, que no hay material, que no están bien organizados, ¿verdad? Todos esos son factores. Algunas técnicas, estimación, registro histórico, aparatos de medida, datos estándares, son algunas formas de nosotros poder hacer la medición de tiempo. Cuando hablamos de estimación, técnica basada en criterios, a juicios, toma en cuenta la experiencia buena o mala del trabajador, cuánto tiempo considera usted que puede durar en este trabajo. Registros históricos, técnica basada en registros de trabajo semejantes realizados con anterioridad, las órdenes de producción pasadas con las fuentes primarias de información y al tener un conjunto de datos que debe brindar el tratamiento estadístico adecuado. Sin datos, vuelvo y repito, no podemos hacer una data. Instrumento de medida de tiempo es una técnica basada en utilización de instrumentos de medición para determinar el tiempo que se tarda en realizar una actividad. ¿Qué usamos? Podemos usar el cronómetro, máquinas para tomar tiempos o bien el teléfono, ¿verdad? Bueno, pero hay industrias de manufactura que en producción no se permite el teléfono. Entonces, son herramientas. ¿Qué consideraciones preliminares debemos tener? Elementos constantes y elementos variables. Cuando tenemos los datos estándar, son tiempos elementares estándar tomados de estudios de tiempos que han sido aprobados satisfactoriamente. Cuando hablamos del elemento constante, permanecerá aproximadamente igual para cualquier pieza dentro de un trabajo específico. Y cuando varía es el tiempo cambia dentro de una variable específica de trabajos. Por eso todo hay que tenerlo documentado para después tener claro. Es una expresión algebraica de los factores que determinan el tiempo de una operación. Es una distribución conveniente de los datos normalizados, reducidos o forma más simple. Son valores de tiempo representativos para cada elemento de una operación. Elemento que sea constante y variable. Tiempos predeterminados son una colección de tiempos válidos asignados a movimientos y a grupos de movimientos básicos que no pueden ser evaluados con exactitud con el procedimiento ordinario de estudio cronómetros de tiempos. Luego tenemos procedimientos que analizan cualquier operación manual o método con base en los movimientos. Ok, la persona que va a hacer la toma de tiempos determina cuánta cantidad de piezas va a hacer y entonces también va a determinar cuáles son los movimientos que hace la persona que ejecuta. Todo eso pues lo tiene que tomar en cuenta en el proceso. Y luego existe una herramienta donde usted incluye todos los datos y ahí pues le arroja el resultado. Cuando hablamos del sistema MTM, método, medición y tiempos, movimientos manuales, que es lo que permite alcanzar, mover, girar, hacer presión con la mano, tomar, coger, soltar, posicionar, ¿verdad? Esos son los movimientos manuales que hacemos. ¿Qué es lo que hace alcanzar? El movimiento manual básico efectuado con el fin de predominante transportar la mano o los dedos a un destino, de un destino a otro. ¿Verdad? Eso se llama. ¿Qué variables controlamos? Nivel de control, tiempos de movimiento y distancia. ¿Por qué nivel de control? Porque puede ser que en algunos los haga con fuerza y otros que no. ¿Verdad? ¿Qué es el nivel de control? Es un lugar fijo entre mano, es un lugar fijo o en otra mano. Luego es un lugar que puede variar del ciclo a ciclo, un objeto amontonado con otros en grupos, buscar y seleccionar.
Puede ser con un objeto que sea pequeño, que sea frágil, filoso, caliente, ¿verdad? Y que nuestras manos pues no estén preparadas, no tengamos la protección necesaria y pues obviamente no vamos a ser efectivos para hacer ese bimanual, por decirlo así. Existen tipos de movimientos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, ¿verdad? El tipo 1, hablando del descanso del principio al final de la mano. Luego el otro tipo dice mano en movimiento al principio y al final, movimiento tanto al principio como al final, ¿verdad? ¿Qué dicen? Estos son, ¿por qué? Porque ahí vamos a estandarizar, también que estandarizar, porque después yo digo, bueno, este es el movimiento que debe hacer para alcanzar la pieza, este es el movimiento que debe hacer para ensamblar la pieza y en base a eso vemos cuántos movimientos hace y vamos sacando la estadística, ¿verdad? La distancia es la variable que ejerce el mayor efecto sobre el tiempo de ejecución y la distancia se determina midiendo el trayecto de la mano al realizar y alcanzar, ¿verdad? Vea cómo lo muestra ahí la muñeca, del cuerpo, otros movimientos básicos. Cuando hablamos de mover es transportar un objeto a un destino con los dedos, ¿verdad? Que lo vamos a mover. Mover un objeto de una mano contra un tope, mover el objeto hacia un lugar aproximado, mover un objeto hacia un destino o situación exacta con alto control. Girar es el movimiento manual básico efectuado al hacer girar la mano vacía o llena sobre el eje longitudinal del antebrazo. Vamos a ver por aquí. Bueno. Cuando tenemos la mano vacía o mano cargada, girar la mano vacía es generalmente para alcanzar girar. Girar con la mano cargada es generalmente mover y girar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante, chicos, hacer las posiciones de la mano? Porque esto nos va a ayudar a decir si estamos haciendo más movimientos que no han valor agregado al proceso y que estamos durando, que esos segundos que estamos durando repetitivamente ya se hace un dato significativo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante alinear todo este tema de los movimientos para poder hacer la toma de tiempos. Aplicar presión, es una aplicación de fuerza muscular para vencer la resistencia de un objeto. Se caracteriza por pausa corta, tensión de los músculos, exprimir. Cuando hablamos de tomar, es el movimiento básico manual de los dedos o de la mano empleado para asegurar el control de objeto, de coger un objeto y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre va a ser una escala a la otra, ¿verdad? El grado de interferencia o las posiciones. Cuando hablamos de soltar es todo lo contrario, ¿verdad? Es el movimiento básico de dedos o mano empleados para dejar el control de un objeto. Caso 1, soltar normal ejecutando abriendo los dedos. Y caso 2, soltar en contacto no consume tiempo. Hay que posicionar. Una vez que ya tengamos todo el control de los movimientos que hace el operador para ejecutar el trabajo, viene del tema de posicionar. Es el movimiento manual básico efectuado para llevar un objeto o una relación exacta predeterminada con otro objeto. O sea, alinear, orientar o encajar. Alinear, clase de ajuste, simetría, facilidad de manejo. Martilleo. Adicionalmente tenemos el golpe con un martillo, el golpe hacia abajo con un martillo. Si el movimiento es hacia arriba, generalmente es una superficie elástica. Y estudio de movimientos. El estudio visual de movimientos se utiliza para analizar un método determinado y ayuda al desarrollo de un centro de trabajo eficiente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los movimientos correctos? Para eso también entra seguridad y salud en el trabajo, que nos va a ayudar a decir si esos movimientos están bien o no. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Y pues aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad?
este, cuando dice los movimientos que efectúa el operario, la distribución física del puesto, las condiciones de trabajo, las herramientas que usamos, cuál es el propósito y el diseño de la pieza. Si no tenemos esos conocimientos, se nos va a hacer difícil que el personal sepa qué es lo que va a hacer este, y cómo va a trabajar. Cuando hablamos de movimientos fundamentales, son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda actividad productiva ejecutada por los movimientos de un operario. Esto es un diseño, ¿verdad? Que lo denominaron Terblick, su apellido, el que generó esta metodología, ese era el apellido, por eso así lo puso, que habla de algunos de todos estos que yo les estoy hablando, de los movimientos, de todas las posiciones de la mano, ¿verdad? Buscar, encontrar, seleccionar, soltar, mover, alcanzar, ¿verdad? Todo esto él lo metió en una metodología para poder nosotros empezar a analizar. Y no voy a entrar en detalle para que ustedes lo lean, ¿verdad? Pues es explicando toda esta metodología. Ahí les dejo de tareas y yo me voy a dar cuenta para no estar repitiendo todo lo que dice aquí, ¿verdad? Que es pura teoría, es explicar paso por paso. Ok, vamos a ver hasta dónde son. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Vea que habla hasta de descansar y ustedes dirán, ¿y por qué descansar? Porque eso puede afectar si no dormimos las horas que le pide el cuerpo, llegamos cansados y no somos eficientes y es un factor que puede afectarnos cuando vamos a tomar el tiempo. Ahí entonces le dejo de tarea que lean todos esos. Economía de movimientos. Estas leyes son aplicables a cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en 3 subdivisiones básicas. Aplicación y uso del cuerpo humano, arreglo del área de trabajo, diseño de herramientas y equipos. Cuando hablamos de la aplicación y uso del cuerpo humano, porque es que muchas veces nosotros nos recostamos en una mesa si tenemos que hacer varias actividades. Las 2 manos deben empezar y terminar al mismo tiempo, es lo ideal. Los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible movimientos suaves y continuos, el ritmo es esencial. Arreglo del área de trabajo, es prescindible que tengamos herramientas, materiales y controles, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos a hacer una toma de tiempo, si está Elías sentado y le falta una pieza y es que Elías tiene que estar levantándose e ir a otra estación a traerlos? ¿Por qué? Porque los materiales no están cerca, no están donde deberían estar. Vea que cuando vimos metodología 5S, dijimos que cada cosa en su lugar. Diseño de herramientas y equipos, siempre que sea posible, debe usarse guías, sostenes o pedales para que los años realicen para que se realicen los trabajos más productivos. Procurar que 2 o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas. Entonces, todo eso va ligado también a las 5 S que ya vimos en determinado tiempo, que cada cosa debe estar en su lugar. Y algo muy importante, el de salud ocupacional tiene que ver las posturas. Hoy yo tengo una silla que aparte que se inclina hacia adelante, está como a un lado, ¿verdad? Es una postura que ya yo, pues si paso mucho rato sentada, pues me va a ir perjudicando.
Estos son algunos movimientos generales, ¿verdad? Que uno saca ahí, sacarse las mentiras también es un movimiento, chasquear los dedos, cuando estamos usando solo los dedos y la muñeca, los dedos y la muñeca y el antebrazo, los dedos, la muñeca, el antebrazo y el brazo, cuando estamos haciendo ahí pesas, los dedos, la muñeca y el antebrazo y el brazo y todo el cuerpo, porque estamos haciendo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan que los métodos, hacer la medición del método, no se puede hacer si no tenemos estandarizado. No se puede hacer si la persona no está entrenada. No se puede hacer si no tenemos un instructivo de guía que nos diga el paso a paso, ¿verdad? Y pues tomar todos los factores que les dije de que se deben contemplar. No voy a poner el operador que tiene eficiencias y que es súper rápido porque no va a ser el dato real. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda.